Me llamo Julian Cole, el único heredero de un imperio corporativo tan vasto que resulta mortalmente aburrido. Para aliviar mi supuesto aburrimiento, mi padre me puso en prácticas en nuestra propia empresa. Mi supervisora directa es la legendaria directora ejecutiva de Ice Queen, Ava Monroe. Ella cree que soy un inútil que consiguió el trabajo gracias a sus contactos. Mis compañeros piensan que solo soy un vago que ocupa un puesto. No saben que escribí el código fundacional de la empresa hace años, en un arrebato de aburrimiento. Tampoco saben que la competencia que ahora les quita el sueño es una empresa propiedad de mi mejor amigo de la infancia. Y definitivamente no saben que la verdadera razón por la que vengo a trabajar todos los días es para tener un asiento en primera fila para ver el circo y ver lo ridícula que puede ser esta élite corporativa. Este es el arte de ser el bebé nepo. Nada de romances de oficina ni líos turbios. Mi misión es entretenimiento puro y duro. Y quizás, solo quizás, hacer que algunos se desanimen. Bueno, me llamo Julian Cole. Llegué tarde a mi primer día de trabajo. Perfecto. Tuve que dejar claro desde el primer día que era una becaria inútil, empezando por mi tarjeta de tiempo. La mujer de recursos humanos que me acompañó a la oficina del director ejecutivo tenía una expresión complicada. Quería regañarme, pero no se atrevió. Al fin y al cabo, el propio presidente me trajo en mano. Un bebé nepo de manual. Llamó a la pesada puerta de roble. Adelante. La voz era fría, como agua con gas recién salida del refrigerador. Empujé la puerta para abrirla. La oficina era enorme, con ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo y quedaban a medio centro de Manhattan. Una mujer estaba sentada tras un escritorio enorme. Vestía un traje pantalón negro de corte impecable. Su largo cabello recogido en un moño severo e impecable. No levantó la vista. Tenía la mirada fija en un documento. Señora Monroe, le presento al nuevo becario, Julian Cole, dijo la representante de recursos humanos con voz ligeramente temblorosa. La mujer detrás del escritorio, Ava Monroe, era la directora ejecutiva de nuestra empresa, la reina del mundo corporativo. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos eran hermosos, pero carecían de emoción, como dos canicas negras. Su mirada me recorrió, desde mi camiseta arrugada hasta mis Converse desgastadas que amenazaban con romperse. Finalmente, se posó en mi rostro. Le di una pequeña sonrisa. No me la devolvió. Frunció el ceño, un movimiento casi imperceptible. He visto tu currículum, dijo con voz tranquila pero cortante. Una universidad de mala muerte en el extranjero, una carrera que no tiene nada que ver con esta industria y ninguna experiencia laboral relevante. Hizo una pausa y recogió mi currículum de su escritorio con dos dedos, como si fuera algo contaminado. Julián, me da igual a quien conozcas. Aquí tienes dos opciones, demostrar que vales o largarte. Tiró el currículum a la papelera junto a su escritorio. El movimiento fue leve, pero el insulto fue ensordecedor. La representante de recursos humanos contuvo la respiración. Seguí sonriendo. A ver, señorita Monroe, dije. Me esforzaré para no tener que largarme. La mirada de Ava se volvió aún más fría. Probablemente decidió que no solo era inútil, sino también desvergonzada. Presionó un botón en su intercomunicador. Envíen a Mar Johnson a mi oficina. Un momento después, un hombre de mediana edad con entradas entró corriendo. Señora Monroe, ¿quería verme? Soy el nuevo becario, Julian Cole, dijo Ava, señalándome. Llévalo a tu equipo de proyecto. Encuentra algo que esté dentro de sus capacidades para que lo haga. Enunció, dentro de sus capacidades, con un énfasis deliberado y cortante. Mark, el gerente del proyecto, lo entendió al instante. Claro, señora Monroe. No se preocupe. Me dejó salir de la oficina. En cuanto se cerró la puerta, su rostro cambió, desvaneciéndose en una sonrisa untuosa. Julian, ¿verdad? Me alegra tenerte. Te espera un futuro brillante, lo sé. Supongo que mi única cualidad destacable hasta ahora ha sido mi insensibilidad, pero seguí el juego. Eres muy amable, Mark. Para nada, dijo, dándome una palmadita en el hombro. Aquí todos somos una gran familia.
Nuestro equipo está abrumado con un gran proyecto ahora mismo, corriendo como gallinas decapitadas. Como eres nuevo, tómate tu tiempo para conocer el lugar. No hay prisa por empezar a trabajar. Me mostró un escritorio vacío. Aquí tienes, computadora nueva. Si necesitas algo, solo avísame. ¿Y mis tareas?, pregunté. No hay prisa, dijo Mark con otra sonrisa. ¿Por qué no empiezas por leer algunos materiales de la empresa? Familiarízate con nuestra cultura corporativa. Me entregó un grueso manual del empleado. Lo abrí. La primera página era una foto brillante de Ava Monroe, seguida de una lista de sus deslumbrantes logros, una Ivy League, 2 titulaciones, directo a un importante banco de inversión de Wall Street. La ascendieron a vicepresidenta en 3 años, y luego mi padre la buscó. En 5 años, multiplicó por 10 el valor de mercado de la empresa. Era una auténtica guerrera. Con razón menospreciaba a un holgazán como yo. Me tapé la cara con el manual y me acomodé para echarme una siesta. Si vas a disfrazarte de becario inútil, tienes que darlo todo. No sé cuánto dormí. El crujido de unos tacones se acercaba cada vez más, deteniéndose justo al lado de mi escritorio. No me moví. Julian Cole. Era Ava. Me quité el manual de la cara y me froté los ojos. Señora Monroe. ¿En qué puedo ayudarla? Mark estaba de pie detrás de ella, sudando la gota gorda. El resto del personal de la oficina estaba absorto en su trabajo, intentando hacerse invisible. ¿Así es como te familiarizas con nuestra cultura corporativa?, preguntó Ava. Reportando a la señora Monroe, dije, sosteniendo el manual. Lo terminé. Fue tan profundo que necesité dormir un rato para digerirlo bien y reflexionar. Unas risas ahogadas resonaron en la silenciosa oficina. El rostro de Ava se quedó petrificado. Mark dijo, sin siquiera mirarme. Si tu equipo de proyecto tiene tanto tiempo libre, quizá debería asignarte algunos casos más. Mark palideció. No estamos nada libres, señora Monroe. Estamos muy ocupados. Si está tan ocupada, Ava me miró fijamente. Entonces dale una tarea real. Por ejemplo, que organice y archive todos los documentos del proyecto de los últimos 5 años. Mark se quedó paralizado. Todos. Señora Monroe, son cientos de gigabytes de datos. ¿Hay algún problema? No, ningún problema. Ava se dio la vuelta y se alejó, con el taconeo de sus tacones resonando a su paso. Dejó tras de sí un rastro de perfume que olía, no te acerques. Mark, con cara de estar a punto de llorar, me señaló una unidad en el servidor. Chico, no es que no quiera ayudarte, pero... No te preocupes, Mark, dije, abriendo la carpeta. Los nombres de los archivos eran un caos. Versión final con guión bajo. Versión final del subrayado aprobada. Más cambios en el subrayado final. Lo juro por Dios. Esta es la versión final. Definitivamente era una tarea que estaba a mi alcance. Una persona normal necesitaría una semana para resolverlo. Delante de Mark, abrí el primer documento. Entonces abrí el buscaminas de Microsoft. Mark se quedó boquiabierto, pero al final solo suspiraba y se marchó. Jugué al buscaminas toda la tarde. Justo antes de la hora de salida, me estiré perezosamente. Luego seleccioné la carpeta enorme. Escribí un script por lotes, de menos de 10 líneas de código, que establecía reglas para renombrar, categorizar palabras clave y generar directorios automáticamente. Hice doble clic y apareció una barra de progreso. Fui a la sala de descanso y me preparé un café. Al volver, la barra estaba al 100%. Cientos de gigabytes de archivos caóticos estaban ahora perfectamente organizados, categorizados e indexados. Terminé mi café, fiché mi salida y me fui a casa. Al día siguiente, entré justo cuando el reloj marcaba las 9. En cuanto me senté, Mark corrió hacia mí. Julian, esos documentos. Listo, dije. ¿Listo? Me miró con incredulidad. ¿Dónde están? Señalé mi monitor. Se sentó con escepticismo y abrió la carpeta. Entonces se quedó paralizado.
Recorrió los archivos cuidadosamente organizados, con una expresión que pasó de la incredulidad a la sorpresa, y finalmente, a ver un fantasma. ¿Tú? ¿Hiciste todo esto tú solo? ¿En una tarde? Sí, bostecé. Fue solo un pequeño clic y arrastrar. No fue muy difícil. Mark me miró como si fuera un extraterrestre. Justo entonces, Ava Monroe entró a grandes zancadas por la oficina con sus tacones de 10 centímetros, haciendo su inspección diaria. ¿Cómo va la organización de los documentos?, le preguntó a Mark, aunque sus ojos, con un tinte burlón, estaban fijos en mí. Probablemente asumió que no había tocado ni un solo archivo. Mark se levantó de golpe de la silla. Señora Monroe, ¿por qué no lo ve usted misma? Giró el monitor hacia ella. La mirada de Ava se posó en la pantalla. 1 segundo. 2 segundos. Por primera vez, una grieta apareció en su gélida fachada, revelando una emoción que nunca antes le había visto. Sorpresa. Para sorpresa de Ava, duró apenas 3 segundos. Rápidamente recuperó su expresión de que todo está bajo control. Parece que tienes un don para la gestión de archivos, dijo con un tono monótono, lo que hacía imposible distinguir si era un cumplido o una crítica. Supongo, dije. Solía ayudar a la bibliotecaria de mi universidad. No mentía. El sistema de búsqueda de la biblioteca me parecía tan malo que lo reescribí por completo como proyecto secundario. La bibliotecaria estaba tan agradecida que insistió en invitarme a almorzar. Ava no respondió. Me dirigió otra mirada, esta vez más compleja que la anterior, y luego se marchó. Mark se inclinó y susurró, Julián, sé sincero conmigo. ¿Eres un lobo con piel de cordero? Para nada, dije. Soy un holgazán de verdad. Entonces, ¿cómo? La práctica hace al maestro, supongo. No parecía convencido, pero no insistió. Después de todo, yo era el bebé Neepo. Tener algunos talentos ocultos no era descabellado. Tras ese incidente, mi estatus en el departamento cambió sutilmente. Seguían creyéndome inútil, pero ahora era algo útil, algo inútil. Como mínimo, me llamarían para sus problemas informáticos. Julián, ¿por qué mi ordenador muestra una pantalla azul? Julián, no consigo conectar la impresora. Mis soluciones siempre fueron de baja tecnología. ¿Has probado a apagarlo y encenderlo de nuevo? Prueba a desenchufarlo y volverlo a enchufar. Eso solucionó el 90% de los problemas. Para el 10% restante, simplemente diría que está roto. Deberías enviar un ticket a ti. La imagen de holgazán no se podía ver comprometida. Una mañana, un correo electrónico dirigido a toda la empresa anunció un retiro obligatorio de trabajo en equipo en las Islas Poconos durante el fin de semana. 2 días, una noche. Había crecido con solo leer el asunto. El trabajo en equipo era solo otra forma de atormentar a los zánganos corporativos en otro lugar. Efectivamente, el viernes por la tarde, unos autobuses nos llevaron a un resort de mala muerte. El evento lo dirigía un gerente de recursos humanos súper entusiasta. En cuanto bajamos del autobús, empezó a repartir trajes de camuflaje baratos y que no nos quedaban bien. Bien, equipo, para fortalecer nuestro espíritu de acero, ahora participaremos en una serie de actividades desafiantes. Primero, se aclaró la garganta dramáticamente. La carrera de 3 piernas. Observé al grupo de programadores a mi alrededor, con rostros desolados y ropa de camuflaje, y pensé que toda la escena era surrealista. Ava también estaba allí. No llevaba ropa de camuflaje, sino un atuendo elegante y deportivo. Pero ni siquiera ella pudo escapar de la diversión obligatoria. Su expresión era aún más gélida de lo habitual. Los emparejamientos de los equipos se determinaron por sorteo. Miré el número en mi mano. 7. Luego vi cómo Ava, con aire resignado, sacaba un papel de la caja. Lo desdobló. También era un 7. Sentí que la temperatura a mi alrededor bajaba 20 grados. Ava vio el número en mi mano. No dijo ni una palabra, pero sus ojos gritaban. De entre todos, ¿por qué este idiota inútil? ¿Qué podía hacer? Yo también estaba desesperada. El gerente de recursos humanos hizo sonar su silbato.
Nos obligaron a permanecer de pie juntos mientras él ataba una de mis piernas a la de ella con una banda de tela roja. Su pierna era delgada y recta. Incluso a través de sus pantalones, podía sentir la firme línea del músculo de su pantorrilla, no suave, sino tonificado por el ejercicio regular. No me detengas, dijo con un susurro frío. No te preocupes, señora Monroe. Me pegaré a ti como lapa, respondí con una sonrisa. La carrera comenzó. Sonó el silbato y se desató el caos mientras los equipos tropezaban y caían unos sobre otros. Ava, sin embargo, tenía un ritmo natural. Izquierda, derecha, mandaba. Yo intentaba seguirle el ritmo, pero se suponía que era un holgazán. Tuve que comprometerme con el papel. Tras unos pasos, solté un grito y tropecé, tropezando directamente con ella. Estaba lo suficientemente cerca como para percibir el aroma de su cabello. No era un perfume fuerte, sino un champú ligero y limpio que olía a bosque después de la lluvia. El cuerpo de Ava se puso rígido al sujetarme instintivamente. Sus brazos eran sorprendentemente fuertes. ¿Qué haces?, siseó, con la voz tensa por la furia contenida. Resbalé. Dije, montándome rápidamente. Sígueme el ejemplo. Listo, señora Monroe. Empezamos de nuevo. Esta vez me comporté bien, sin atreverme a hacer ninguna acrobacia. Ava era una gran atleta con un excelente sentido del ritmo. Rápidamente adelantamos a las torpes parejas que iban delante. La meta estaba justo enfrente. Estábamos en segundo lugar, justo detrás de dos compañeros de gimnasio. Al acercarnos al final, me di cuenta de que mi rendimiento había sido demasiado competente para un holgazán. Tenía que salvar mi reputación. Así que, a solo 3 metros de la meta, se me desató el cordón sin querer. Y luego, sin querer, lo pisé. Y entonces, me lancé de cara al suelo de forma espectacular, arrastrando a Ava conmigo. Esta vez, aterrizó encima de mí. Todo el campo quedó en silencio. Todos se detuvieron y se quedaron mirando. El rostro de Ava estaba a menos de 10 centímetros del mío. Podía ver el fino y suave vello de su piel. Por primera vez, sus ojos reflejaban una emoción distinta a la ira. Era conmoción, mezclada con un destello de pánico. Su respiración se abría en bocanadas cortas y cálidas contra mi mejilla. ¿Lo hiciste a propósito?, preguntó apretando los dientes. Se me desató el cordón. La señora Monroe miró. Señalé mi pie con una expresión de pura inocencia. Ella bajó la mirada. Y luego, guardó silencio. Se bajó de mí, se sacudió el polvo y se desató la venda de la pierna. Sin decir nada más, caminó hacia la meta. Quedamos últimos. El gerente de recursos humanos intentó suavizar las cosas. Oye, no se trata de ganar. Se trata de participar. Primero la amistad, después la competencia. Vi la espalda de Ava, sus hombros temblaban ligeramente. Tenía la sensación de que no era por el frío. Fue pura rabia. Esa noche hubo una fiesta con fogatas. Todos se reunieron alrededor del fuego, cantando canciones y jugando. El gerente de recursos humanos estaba en su salsa. A continuación, un clásico juego de verdad o reto. La botella empezó a girar. Todos parecían nerviosos. Todos menos yo. Estaba concentrado en la brocheta de pollo asado que tenía en la mano. El pollo del resort estaba sorprendentemente bueno. La botella giró varias veces, cayendo sobre algunas personas que recibieron penalizaciones triviales. Y entonces, el caprichoso dedo del destino apuntó directamente a Ava Monroe. La multitud estalló en vítores. Todos se morían de ganas de saber algo sobre la directora ejecutiva de la Reina de Hielo. Señora Monroe, ¿verdad o reto?, preguntó el gerente de recursos humanos, con el rostro iluminado por la alegría ajena. La verdad, dijo Ava secamente. El gerente se frotó las manos. ¿Excelente? La pregunta que todos se hacían. Señora Monroe, ¿tiene una relación actualmente? Todos los presentes se pusieron alerta. Ava tomó un sorbo de agua con gas. La luz del fuego bailó sobre su rostro, ocultando su expresión. No.
Su respuesta fue rápida. En ese caso, el gerente empezó a presionar. Una pregunta. ¿Listo? Ava lo interrumpió, su tono no dejaba lugar a discusión. El gerente volvió a girar la botella a regañadientes. Esta vez, dejó de apuntarme directamente. Tiré la brocheta de pollo al fuego. Me atrevo. La verdad era aburrida. Si les dijera la verdad, no me creerían de todos modos. Los ojos del gerente de recursos humanos se iluminaron. Bueno, un hombre de acción. Se acurrucó con algunos otros, susurrando y riendo, antes de volverse hacia mí con una sonrisa maliciosa. Julián, tu reto es. Señaló con el dedo para invitar a bailar a nuestra directora ejecutiva, la señora Monroe. Seguí su dedo. Ava estaba sentada en las sombras, al borde de la hoguera. Al oír su nombre, levantó la vista, su mirada, atravesando las llamas parpadeantes, se encontró con la mía. Era una mirada mortal. Una mirada que decía, te reto a intentarlo siquiera. Todas las miradas en la hoguera estaban puestas en mí. Algunas miradas eran de compasión, otras de alegría, y la mayoría de una simple curiosidad morbosa. Mark me hacía señas frenéticamente para que me apartara. ¿Bailar con la reina de hielo? Eso no era un reto, era un deseo de muerte. Me limpié la grasa de las manos, me levanté y para sorpresa de todos los presentes, caminé hacia Ava Monroe. Claro, sabía que estaba furiosa. La había saboteado en el último lugar esa tarde, y ahora iba a invitarla a bailar. Fue una locura. ¿Pero quién era yo? Un holgazán sin nada que perder. Tenía que mantener mi imagen. Me detuve frente a ella. Permaneció sentada, mirándome mientras el fuego proyectaba mi larga sombra sobre ella. Señora Monroe, dije, extendiendo la mano en una invitación formal. ¿Me concedes este baile? Su mirada bajó de mi rostro a mi mano extendida, y luego volvió a subirla. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar su vaso. Las malas lenguas de la oficina probablemente esperaban que explotara. Algunos parecían dispuestos a arrastrarme por mi propia seguridad. Pero Ava no explotó. Guardó silencio unos segundos. Entonces, puso su mano en la mía. Su mano era fresca y suave. Me quedé paralizado por un segundo. Eso no estaba en el guión. Lo lógico era un vaso de agua en la cara y un buen consejo, conoce tu lugar. Pero no fue así. Se puso de pie. Una exclamación colectiva recorrió a la multitud. El gerente de recursos humanos puso rápidamente la música. Era un vals lento y clásico. La llevé al centro del claro. Mi otra mano descansaba suavemente sobre su cintura. Era esbelta, e incluso a través de su ropa, podía sentir una vitalidad asombrosa. Su cuerpo se tensó por un instante, pero no se apartó. Al comenzar la música, yo empecé a dirigirla. No estaba fanfarroneando. Sabía bailar. Mi madre era bailarina profesional y me había inculcado más de una docena de estilos desde niña. El vals era la lección 1. Al principio, los pasos de Ava eran un poco rígidos y vacilantes. Era evidente que sabía bailar, pero probablemente había pasado mucho tiempo. Bajé el ritmo, guiándola. Su capacidad de aprendizaje era increíble. Tras unos pocos compases, se puso a mi ritmo a la perfección. Giramos, nos acercamos y nos separamos al ritmo de la música. La hoguera crepitaba junto a nosotros, y los espectadores habían guardado silencio, observándonos. La miré. Bajo el cálido resplandor del fuego, la máscara gélida de su rostro se había derretido ligeramente. Una fina capa de sudor le perlaba la frente y respiraba un poco más rápido. Sus ojos brillaban increíblemente, como estrellas. «Puedes bailar», habló primero, con la voz un poco ronca. «Mi mamá me enseñó», le dije, «nunca se sabe cuándo una habilidad puede ser útil». «¿Así que no eres completamente inútil?» «Ay, sí que lo soy», sonreí. «Solo una inútil que sabe bailar». No respondió, pero sentí que la tensión en su cuerpo se aliviaba. Mientras la guiaba en un amplio giro, su mano instintivamente apretó mi hombro. La canción terminó. Nos detuvimos. Le solté la mano e hice una ligera reverencia.
Gracias, señora Monroe. Me miró, su expresión era una mezcla compleja de sorpresa, escrutinio y algo más. Algo que no pude descifrar. Tú. Empezó a decir algo, pero los aplausos y vítores la ahogaron. ¡Guau! Eso fue increíble. Señora Monroe, es una bailarina fantástica. Julián, ¿quién iba a decir que lo tenías dentro? Se tragó lo que fuera a decir, me hizo un breve gesto de asentimiento y volvió a su asiento. Me rasqué la nariz y volví a mi sitio. Mark se acercó y me dio un puñetazo en el hombro. Amigo, ¿cómo lo lograste? Incluso lograste cautivar a la reina de hielo. ¡Qué suerte! El resto del retiro transcurrió sin incidentes. Ava ya no participaba en ningún juego. Simplemente se sentaba en silencio, bebiendo agua y mirando fijamente el fuego. Podía sentir su mirada fija en mí de vez en cuando. Pero cada vez que la miraba, ella apartaba la mirada rápidamente. Al volver a la oficina, era como si nada hubiera cambiado. Seguía siendo la becaria que llegaba tarde y holgazaneaba todo el día. Ava seguía siendo la directora ejecutiva con un aura intimidante de 3 kilómetros de largo. El vals parecía un sueño. Solo ella y yo sabíamos que algo era diferente. Por ejemplo, ahora dejaba una taza de café caliente en mi escritorio todas las mañanas. Solo, sin azúcar. Amargo. Justo su estilo. No decía nada, simplemente lo dejaba y se iba. Toda la oficina lo notaba. La forma en que Mark me veía cambió de, este es el bebé Nepo, a, esto es la realeza. Mis compañeros empezaron a llamarme J-Man. Estaban convencidos de que algo pasaba entre el jefe y yo. No había forma de que pudiera escapar de esto. Entonces, la empresa consiguió un proyecto enorme. Una empresa tecnológica global buscaba a Socio S. El acuerdo superó los $1.000 millones. Toda la empresa se volvió loca. Ava lideró personalmente la iniciativa, formando un grupo de trabajo especial y celebrando reuniones interminables. Como becario, no estaba cualificado para asistir. Mi trabajo consistía en encargarles los almuerzos. Una tarde, salieron de una reunión y todos tenían cara de pocos amigos, especialmente Ava. Su rostro estaba más frío de lo habitual, como si acabara de pasar un frente frío siberiano. Le di una caja de comida para llevar. Señora Monroe, es hora de almorzar. No lo tomó. No tengo hambre. Dicho esto, desapareció en su oficina. Mark se acercó, suspirando mientras almorzaba. ¿Qué pasó?, pregunté. No preguntes, dijo. Estamos atascados. El negociador principal de la otra empresa, un tal David, es imposible de complacer. Sus exigencias son ridículas. Hemos revisado nuestra propuesta media docena de veces y las ha rechazado todas. ¿Tan bueno es? ¿Quién sabe?, refunfuñó Mark, picoteando su ensalada sin apetito. Parece que intenta fastidiarnos a propósito. Dio 2 mordidas y se rindió. Si no cerramos este trato, nuestras bonificaciones anuales se arruinarán. Escuché sin decir nada. Volví a mi escritorio, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a un contacto llamado Leo el Lagarto. ¿Estás poniendo a un tipo llamado David en mi empresa? La respuesta fue instantánea. Jules. ¿Cómo lo supiste? Madre mía. ¿Es tu empresa? No tenía ni idea. Leo el Lagarto. Mi mejor amigo, su verdadero nombre es Leo Vance. La empresa tecnológica global era de su familia. Le respondí. Dile que se subiera a un avión y firmara el contrato. Si no, le mando esa foto tuya mojando la cama en el campamento de verano a tu esposa. La respuesta fue aún más rápida. No lo hagas. Tío. Mi hermano. Lo haré volar hasta allá para que la firme de rodillas, te lo juro. Guardé el teléfono y eché un vistazo a la oficina del director ejecutivo. La puerta estaba cerrada. Tomé una lonchera y me acerqué. Llamé. Entré. Ava estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando la ciudad. Su silueta parecía un poco solitaria. Señora Monroe, un ejército marchando boca abajo.
Dije, dejando la comida en su escritorio. Sea lo que sea, lo tolerarás mejor con el estómago lleno. No se giró. Dije que no tenía hambre. ¿Cómo vas a luchar contra esos cabrones si no comes?, pregunté. Mi franqueza pareció divertirla. Sus hombros temblaron levemente. Se dio la vuelta. ¿Qué sabe una becaria de esto? Yo no sé nada. Dije. Pero sí sé que si te caes, todos pasaremos hambre. Me miró un buen rato. Luego, se acercó al escritorio, cogió el tenedor y empezó a comer en silencio. No me fui. Me quedé allí hasta que terminó. Dejó el tenedor y me miró. Gracias. Ni lo menciones. Estaba a punto de irme cuando sonó su teléfono. Lo contestó. Hola. ¿Qué? David, ¿qué hay de él? ¿Qué? Quiere firmar inmediatamente. Un giro de 180 grados. Vale, sí, lo entiendo. Colgó, completamente atónita. Su rostro era una máscara de incredulidad. Me miró. Su mirada penetrante, como si estuviera viendo a un extraterrestre. Esto fue obra tuya, ¿no? ¿Qué hice yo? La miré. Mi rostro era la imagen perfecta de la confusión. Actuación metódica. Hay que sentirlo desde dentro. Ava me miró fijamente. Sus ojos se llenaron de sospecha. Era el asistente de David. Insiste en firmar el contrato de inmediato, pero con una condición. El contrato debe ser firmado por el becario del equipo del proyecto, Julian Cole. Ella pronunció el texto con precisión lenta y deliberada. Dijo, y cito textualmente, solo él tiene la autoridad para firmar. En mi cabeza, maldije a Leo 1000 veces. Ese imbécil. Le dije que firmara el contrato, no que montara un espectáculo en Broadway. Esto no ayudaba. Me estaba poniendo a prueba. Pero por fuera, mantenía mi expresión de asombro e inocencia. ¿Yo? ¿Por qué? Ni siquiera lo conozco. Eso es lo que me gustaría saber. Dijo Ava, acercándose un paso. Su presencia era poderosa, casi sofocante. Julián, ¿quién eres? Era la tercera vez que me hacía esa pregunta. Tenía el presentimiento de que mi fachada de holgazán inútil estaba a punto de ser descubierta. Todavía intentaba inventar una mentira plausible cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía, papá. Sentí un gran alivio. La caballería había llegado. Contesté el teléfono delante de ella, poniéndolo en altavoz. Hola, papá. Julian, la voz resonante de mi padre sonó por el altavoz. ¿Cómo van las cosas en la empresa? ¿Te estás acostumbrando? ¿Esa jovencita? Ava, ¿no te está dando problemas? Pude ver cómo el cuerpo de Ava se ponía completamente rígido. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. No, para nada. Dije que la señora Monroe ha sido muy buena conmigo. Bien, bien, dijo mi papá. Solo llama y pregunta. Por cierto, ¿ayudaste con el proyecto internacional de tu tío Leo? Me acaba de llamar para darme las gracias. Dijo que lo resolviste todo con una sola llamada. La voz de mi padre sonaba fuerte en la silenciosa oficina. La expresión de Ava pasó de la sospecha a la petrificación total. Papá, es una larga historia. Lo sé, lo sé. Siempre has sido capaz, dijo mi padre riendo. Cuando te canses de vivir en el fondo, díselo a Ava. Que te consiga un puesto de vicepresidente. No te esfuerces demasiado. ¿Entendido, papá? Eso es todo por ahora. Conseguí una reunión. Se cortó la llamada. Guardé el teléfono en el bolsillo y miré a Ava Monroe, completamente atónita. Me aclaró la garganta. Bueno, señora Monroe, es exactamente lo que acaba de oír. Supongo que se acabó el espectáculo. La verdad es que soy el hijo del presidente. Esperaba una revelación más suave, pero ahora un aterrizaje forzoso era la única opción. Ava no habló. Ella simplemente me miró fijamente. Su expresión cambió rápidamente a través de una tormenta de emociones.
De la sorpresa a la comprensión. Y finalmente, a una compleja mezcla de ira y humillación. La vi repasando mentalmente los últimos 2 meses. Haciéndome organizar archivos. Viéndome hacer el ridículo en el retiro. Trayéndome café solo todas las mañanas. Creía que estaba disciplinando a una subordinada inútil. En realidad, estaba dándole órdenes al hijo de su jefe. Así que finalmente habló, con voz seca y quebradiza. Estos últimos 2 meses. ¿Te estabas riendo de mí? No, para nada. Rápidamente agité las manos. Solo estaba aquí para experimentar la vida. ¿Experimentar la vida? Soltó una risa fría y aguda. Fingiendo ser una becaria inútil. Señora Monroe, por favor, no me malinterprete. No me llame señora Monroe. Me interrumpió. No merezco ese título. Se giró y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Señor Cole. Escupió el nombre entre los dientes. Mi carta de renuncia estará en tu escritorio mañana por la mañana. La puerta se cerró de golpe con un golpe sordo. Me pasé la mano por el pelo. Maldita sea. La había cagado por completo. Si mi padre se enteraba, habría ahuyentado a su ejecutivo más competente el primer día, para que me diera un respiro. Salí corriendo de la oficina. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Se estremeció, pero no dejó de caminar. Corrí y la corté antes de que llegara al ascensor. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Intentó esquivarme, pero la bloqueé de nuevo. No lo hice para burlarme. Muévete, dijo, con la mirada más fría que jamás había visto. No hasta que me escuches. Recurrí a ser una molestia. Mi imagen de holgazana había muerto. Así que, mejor me apetecía abrazar a la desvergonzada. Me miró fijamente. Julián, ¿te parece gracioso? No. Dije que era en serio. No lo es. Me disculpo. Lo siento mucho por todo lo que hice estos 2 últimos meses. No necesito tus disculpas. ¿Entonces qué necesitas? Necesito que te alejes de mí. Me apartó de un empujón y entró en el ascensor. La puerta se cerró, interrumpiendo su mirada gélida. Me quedé allí, con un dolor de cabeza terrible aflorando tras mis ojos. Esta mujer estaba aún más orgullosa de lo que había imaginado. Tenía sentido. Una persona como ella, que se había abierto camino hasta la cima por méritos propios, despreciaría a alguien como yo, que había nacido en la línea de meta. Le había mentido y la había engañado. El hecho de que no me hubiera abofeteado era prueba de su autocontrol. Regresé a la oficina del director ejecutivo. Mi oficina ahora, hundiéndome en el enorme sillón de cuero. No sentía ninguna victoria. A la mañana siguiente, tal como prometió, tenía una carta de renuncia en mi escritorio. Un sobre blanco impecable con su elegante letra. Ava Monroe. No lo abrí. Sabía lo que decía. Lo metí en un cajón y llamé a Mark Johnson. Mark, necesito que hagas algo por mí. Señor Cole, lo que sea por ti. Mark se mostró tan deferente que era casi cómico. Necesito que averigüe de dónde es Ava Monroe y quiénes son sus familiares. Señor Cole, ¿no es eso una invasión a la privacidad? Hágalo. Sí, señor. Inmediatamente. Mark fue eficiente. Media hora después, tenía un archivo en mi escritorio. Ava Monroe. Nació en un pequeño pueblo remoto, en el seno de una familia de clase trabajadora. Tenía un hermano y una hermana menores. Sus padres eran agricultores. Desde su primer día de escuela, fue una estudiante brillante. Se financió la universidad y el posgrado completamente con becas. Ella era la gran esperanza de su familia. Miré los nombres de las escuelas a las que asistieron sus hermanos. Academias privadas exclusivas. La matrícula costaba cientos de miles al año. Sonreí. Ava Monroe, a pesar de todo tu orgullo, tienes tus debilidades. 5. Le pedí a Mark que me reservara un vuelo a ese pueblito. Esa misma tarde, estaba frente a la casa de la infancia de Ava.
Era una casa rural modesta con un pequeño patio donde se secaba el maíz. Una mujer de mediana edad estaba alimentando gallinas. Me miró sobresaltada. ¿En qué puedo ayudarle, jovencito? Hola, señora. Busco al señor Monroe. Dije. Ya sabía que su padre se llamaba David Monroe. ¿Buscas a mi marido? La mujer me miró con recelo. ¿Y tú? Soy un pariente lejano. Improvisé. Me dejó entrar, aún con cara de duda. La casa era sencilla. Un hombre con overol azul estaba sentado en el borde de un diván, fumando un cigarrillo. Lo apagó al verme. ¿Ustedes? Señor Monroe, hola. Me llamo Julian Cole. Coloqué la botella de whisky en la cesta de regalo que había comprado de camino a la mesa. ¿Para qué es todo esto? David Monroe frunció el ceño. Solo una pequeña muestra de mi respeto, señor. Por favor, no te niegues. Charlé un rato con él, charlando un poco, y enseguida aprendí lo que necesitaba saber. David había sufrido un accidente de construcción hacía unos años y ya no podía realizar trabajos pesados. Toda la carga financiera de la familia recaía sobre Ava, la matrícula de sus hermanos, los gastos de manutención, las facturas médicas de su padre. Era una suma mensual exorbitante. Con razón trabajaba tan incansablemente. No vivía para sí misma. Vivía para toda su familia. Nuestra Ava. Ha sido tan sensata desde pequeña, dijo su madre, con una mezcla de orgullo y dolor en su voz. Pero es demasiado orgullosa. Ella lo lleva todo ella sola. Así es, por parte de su padre. Debe haber pasado por muchas dificultades sola. Al escucharlos, sentí un nudo en el estómago. La había visto como una reina de hielo, una fortaleza. Nunca me di cuenta de que esa fortaleza estaba construida para soportar el peso del mundo que llevaba sobre sus hombros. Después de despedirme de sus padres, no regresé de inmediato. Conduje hasta la academia privada a la que asistían sus hermanos. No entré. Esperé junto a la puerta. Al salir de la escuela, los vi. Vestían sus uniformes impecables. Sus rostros brillaban con sonrisas despreocupadas. Pertenecían a un mundo diferente al del pequeño pueblo que acababa de dejar. Saqué mi teléfono y tomé una foto. Luego se lo envié a Ava. Sabía que había bloqueado mi número, así que usé un mensaje de texto estándar. Después de la foto, le envié una sola línea de texto. Tus hermanos son adorables. Guardé el teléfono y fui al aeropuerto. Sabía que me llamaría. Efectivamente, acababa de llegar a la ciudad cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Julian Cole. La voz al otro lado era una tempestad de pánico y furia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Nada grave. Dije, aparcando el coche a un lado de la carretera. Simplemente disfrutaba del paisaje de tu ciudad. También visité a tus padres. ¿Te atreves a tocarlos en ahí? ¿Por qué iba a tocarlos? Le traje a tu padre una botella de whisky muy buena. Dije con calma, Ava, tenemos que vernos. Hablemos. No tengo nada que decirte. ¿En serio? Solté una suave carcajada. Tu hermano tiene que pagar la matrícula pronto, ¿verdad? Me pregunto qué pasaría si esa prestigiosa escuela se enterara de su verdadera situación familiar. El otro lado se quedó en silencio. Podía oír su respiración agitada. Sabía que la tenía. Fue un golpe bajo, lo sabía. Pero para lidiar con alguien tan orgullosa como ella, esta era la única manera. ¿Dónde? Tras una larga pausa, pronunció la palabra. Le di la dirección de una cafetería cerca de la oficina. Media hora después, la vi entrar. Se había quitado su uniforme corporativo. Vestía una sencilla camiseta blanca y vaqueros, con el pelo suelto. Parecía menos una directora ejecutiva y más vulnerable. Tenía el rostro pálido y los ojos ligeramente rojos, como si hubiera estado llorando. Se sentó frente a mí. Ganaste, Julián, dijo con voz desprovista de emoción. Dime tu precio. Mis condiciones son sencillas.
Deslicé una tarjeta de crédito sobre la mesa. Vuelve a la empresa. Sigue siendo el director ejecutivo. Hay $5 millones en esta tarjeta. El PIN es tu cumpleaños. Considéralo. Es el pago por las molestias que te he causado estos últimos 2 meses. Se quedó mirando la tarjeta, inmóvil. ¿Crees que se trata de dinero? Sé que no, dije, pero tu familia lo necesita. Tu orgullo no puede pagar las cuentas. Ella me miró. Me investigaste. Solo quería entenderte mejor. Entenderme, para que pudieras usar a mi familia para amenazarme. Se rió, con una risa amarga y desolada. Julián, tú y tu padre son del mismo palo. Me quedé paralizado. ¿Qué quieres decir con eso? No importa. Se levantó. Tomaré el dinero y volveré a la oficina. Pero no te equivoques, de ahora en adelante, nuestra relación es puramente transaccional. Tomó la tarjeta y salió sin dudarlo un segundo. La vi irse, con la amargura en el estómago cada vez más fuerte. Dijo que yo era igualito a mi padre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le había hecho mi padre? Al día siguiente, Ava Monroe llegó a la oficina, justo a tiempo. De vuelta con su traje negro, su rostro convertido en una máscara impenetrable. Era como si nada hubiera pasado. Convocó una reunión con todos los jefes de departamento y se pasó toda la mañana dando órdenes, un torbellino de eficiencia. Se hizo cargo personalmente del proyecto multimillonario, sumergiéndose en el trabajo. No me dirigió la palabra. Si nos cruzábamos en el pasillo, me ignoraba por completo. Ahora era oficialmente el señor Cole, el presidente. Tenía una oficina más grande que la suya, y mis días transcurrían firmando documentos y asistiendo a reuniones. Era insoportablemente aburrido. Habría dado lo que fuera por volver a ser ese becario holgazán. Un día, mi padre me visitó por sorpresa en la oficina. Me llamó a su oficina. ¿Qué tal la vista desde arriba? Bien. Oí que enojaste tanto a Ava que casi renuncia, dijo, tomando un sorbo de té. ¿Cómo lo sabes todo? Eres mi hijo. Sé lo que tramas antes que tú, dijo, mirándome con severidad. Ese gran proyecto. Se habría caído de no ser por ti. Pero tus métodos fueron torpes. ¿Qué debería haber hecho entonces? Ava es una buena chica. Capaz y tenaz, decía mi padre. Simplemente lo pasó mal. Cuando la fiché de ese banco de inversión, su jefe la acosaba y estaba a punto de que la echaran del sector. Me dio un vuelco el corazón. Me dijo que era igualito a ti. Mi padre hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa cansada. Así que todavía me lo guarda. ¿Qué pasó? Su jefe de entonces tenía contactos importantes. Para protegerla, tuve que usar tácticas poco recomendables para presionarlo y obligarlo a renunciar, explicó mi padre. Pero desde la perspectiva de Ava, lo que hice entonces probablemente no sea diferente a que uses a su familia para obligarla ahora. Lo entendí. Para ella, mi padre y yo éramos iguales. Hombres que usaron su poder para manipular su vida para sus propios fines. Para alguien tan orgullosa como ella, eso fue el mayor insulto. Salí de su oficina con la mente abrumada. Al pasar por la sala de descanso, oí a unas compañeras cotilleando. Oye, ¿te has enterado? Creo que la señora Monroe tiene novio. ¿En serio? Creo que es el director ejecutivo de Sterling Tech, Carter Hayes, que está al lado. Es alto, guapo y un niño rico. Yo también lo oí. Alguien lo vio dejándola en casa el otro día. Apreté los puños a los costados. Carter Hayes, director ejecutivo de Sterling Tech. Saqué mi teléfono y busqué el nombre en Google. Fotos y una biografía aparecieron al instante. La foto mostraba a un hombre con un traje a medida y el pelo engominado hacia atrás, sonriendo con una sonrisa elegante y profesional a la cámara. Supongo que era bastante guapo. La biografía decía que tenía 30 años, era graduado de Harvard y fundó Sterling Tech tras regresar a Estados Unidos. La empresa se especializaba en IA y se había convertido en una estrella emergente del sector en los últimos 2 años. Su trayectoria también era sólida. Su padre era un magnate inmobiliario,
un clásico príncipe azul. En teoría, parecía la pareja perfecta para Ava. Pero al mirarlo a la cara, me di cuenta de que lo reconocía. Sentí que lo había visto antes. Esa tarde, le pedí a Mark que me trajera el expediente de Sterlintech. Al revisarlo, vi que era nuestro principal competidor para un importante contrato gubernamental, un proyecto de desarrollo de ciudades inteligentes. Ambas empresas hicieron todo lo posible para ganar. Ava fue nuestra líder de proyecto. Carter Hayes fue el de ellas. Eso explicaba sus recientes interacciones. ¿Pero eran solo negocios? Al salir del trabajo, me quedé un rato en el vestíbulo. Efectivamente, vi a Ava salir del ascensor. Justo a tiempo, un Porsche 911 negro se detuvo junto a la acera. El hombre que salió fue Carter Hayes. Sostenía un enorme ramo de rosas de un azul antinatural, con una sonrisa radiante. Ava, debes estar agotada. Le ofreció las flores. Ava no las tomó. Carter, ya te lo dije antes, no en la oficina, dijo con tono gélido. ¿De qué hay que tener miedo? Carter respondió encogiéndose de hombros. Los dos estamos solteros. No hay nada de malo en que te persiga. No me interesa un romance de oficina. Entonces no tiene por qué serlo, dijo Carter con suavidad. Solo dime, ven a trabajar conmigo. Te duplicaré el sueldo y te nombraré vicepresidenta. Ava frunció el ceño. Carter, por favor, ten un poco de respeto por ti mismo. Intentó esquivarlo, pero él la agarró de la muñeca. Ava, no te hagas la difícil. Sterling va a ganar el contrato de la ciudad inteligente. No puedes vencerme. ¿En serio? Ava forcejeó para liberar su brazo, pero él la sujetaba con demasiada fuerza. Luego veremos qué pasa en la junta directiva. ¿Por qué complicarlo tanto? La sonrisa de Carter se volvió burlona. Trabajar conmigo es la mejor decisión para ti y para tu empresa. Eres una mujer inteligente, Ava. Deberías saber tomar la decisión correcta. Ya había visto suficiente. Me acerqué y la solté. No hablé muy alto, pero ambos me oyeron. Carter se giró y me miró fijamente. Pareció confundido por un momento. Luego, una sonrisa burlona se extendió por su rostro. Vaya, si es el becario. Es un poco atrevido que un becario se entrometa en los asuntos de su jefe. ¿No te parece? Claramente no estaba al tanto de mi cambio de estatus. Ava también me vio. Su expresión era indescifrable. Esto no te incumbe, me dijo. Ahora sí. Miré fijamente a Carter y repetí lo que dije. Déjala ir. La sonrisa de Carter se desvaneció. Chico, ¿sabes quién soy? Sí, dije. Eres el director ejecutivo de una empresa que está a punto de quebrar. Me miró como si me hubiera vuelto loco y se echó a reír. ¿En quiebra? ¿Estás soñando? Sterlintech vale $30.000 millones y me dices que nos vamos a la quiebra. Sucederá más rápido de lo que crees. Saqué mi teléfono y marqué el número de Leo. Leo, necesito que vendas en corto una empresa llamada Sterlintech. Quiero que desaparezca de la faz de la tierra lo antes posible. Leo silbó al otro lado. Jules, ¿qué te hicieron para enojarte? Bueno, dalo por hecho. Verás resultados en 3 días. Colgué y miré a Carter, cuyo rostro se había vuelto sombrío. Ahora puedes irte. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de incredulidad y desprecio. Hablaré. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que una sola llamada va a arruinar mi empresa? Todavía no soltaba la muñeca de Ava. Suspiré. Parecía que era necesario un enfoque más directo. Le agarré la muñeca. Con un ligero giro, gritó de dolor y su mano se soltó de Ava. No me detuve ahí. Lo giré y lo tiré boca abajo contra el capó de su Porsche. Suéltame. ¿Sabes quién es mi padre? Me da igual quién sea el tuyo. Le acaricio la mejilla con la mano libre. Escucha con atención. Aléjate de ella. Si te vuelvo a ver cerca de ella, no solo arruinaré tu empresa.
Me aseguraré de que pases el resto de tu vida en una silla de ruedas. Mi voz era baja, pero él entendió el mensaje. El miedo finalmente brilló en sus ojos. Lo solté. Se metió a toda prisa en su coche y salió a toda velocidad, atropellando el ramo de rosas azules que había dejado en la acera. Me giré para mirar a Ava. Me miraba fijamente, con una expresión indescifrable. Entra tú, dije. Te llevaré a casa. Ella no discutió. Se subió a mi coche sin hacer ruido. Mi coche era un Volkswagen Phaeton discreto, fácil de confundir con un Passat. Encajaba a la perfección con mi antigua imagen de becaria. Conducíamos en silencio, el aire cargado de palabras no dichas. Al acercarnos a su apartamento, por fin habló. Gracias. No te preocupes. Carter no lo dejará pasar. Lo hará. La interrumpí. Me miró, pero no dijo nada más. Me detuve frente a su edificio. Mientras se desabrochaba el cinturón, dudó. Lo que dijiste antes sobre provocar la quiebra de Sterling Tech. Es cierto. ¿De verdad que puedes lograrlo? ¿Puede? Se quedó callada. Julián dijo, girándose para mirarme antes de salir. Cuanto más aprendo de ti, menos te entiendo. Y así, se fue. La vi entrar al edificio y sonreí. Ese era el punto. Si me entendías tan fácilmente, ¿cómo podría ser tu jefe? De vuelta en mi apartamento, mientras me preparaba para dormir, finalmente comprendí por qué Carter Hayes me resultaba tan familiar. Durante la universidad, había asistido a una conferencia académica en Harvard. Hubo un gran escándalo relacionado con un estudiante expulsado por fraude académico. Salió en todas las noticias del campus. El nombre del estudiante era Carter Hayes. Parecía que su empresa era igual que él. Una fachada pulida que ocultaba un corazón podrido. Le envié un mensaje a Leo. Explora el código fuente de Sterling Tech. A ver si encuentras algo interesante. La respuesta de Leo fue inmediata. En eso. Al día siguiente, Ava ya estaba en la oficina. Una leve ojera indicaba una noche de insomnio. Evitó mi mirada, juntó una pila de archivos y desapareció en una sala de conferencias. Pasó todo el día en reuniones, ultimando los preparativos para la presentación del proyecto Ciudad Inteligente. Por la tarde, Leo llamó. Jules, tengo una sorpresa para ti, dijo con la voz llena de emoción. El 90% del código principal de inteligencia artificial de Sterling Tech es plagiado. Lo copió de una pequeña startup de Silicon Valley. Ni siquiera se molestó en corregir los comentarios originales. Sonreí. ¿Tienes pruebas? Todo está en mis manos. Ya he conseguido que los abogados de la startup envíen una orden de cese y desistimiento. Una demanda internacional debería mantenerlo ocupado un tiempo. Buen trabajo. ¿Mejora?, dijo Leo. También encontré pruebas de que varias de sus patentes clave de IA se basan en datos inventados. Esto ya no es solo plagio. Es un fraude corporativo de alto nivel. Empaquétenlo todo y envíenmelo. Lo tienes. Después de colgar, miré hacia la sala de conferencias, al ver el perfil decidido de Ava a través del cristal. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje. Ven a mi oficina. 7 Ava llegó unos minutos después, tocando suavemente antes de entrar. Señor Cole, ¿quiere verme?, preguntó, con un tono que volvía a ser frío y formal. Siéntate, dije, señalando la silla frente a mi escritorio. Ella permaneció de pie. Si necesitas algo, dímelo, por favor. ¿Sigue enojado conmigo?, pregunté. No tengo derecho a estar enojado con usted, señor Cole. Sus palabras fueron educadas, pero el sarcasmo rezumaba en cada sílaba. Suspiré. Mira, te pido disculpas otra vez por lo que hice con tu familia. No es necesario, dijo. Me diste dinero y volví a trabajar. Estamos a mano. Bueno, hablemos de negocios. Giré el monitor de mi computadora hacia ella. En la pantalla estaba el expediente que Leo me había enviado. Toda la ropa sucia de Sterling Tech. Plagio, falsificación de datos, fraude corporativo. La evidencia era contundente y abrumadora.
Ava abrió mucho los ojos al leer. La fría compostura de su rostro se resquebrajó y dio paso a la pura sorpresa. ¿Es todo esto real? 100%, dije. La empresa de Silicon Valley a la que le robó ya presentó una demanda. Las acciones de Sterling Tech están a punto de desplomarse. Carter Hayes probablemente pasará la próxima década en prisión. Ava se quedó mirando la pantalla, sin palabras, un buen rato. La mano que sostenía sus archivos temblaba levemente. Sabía que estaba conmocionada. Se había preparado durante meses, considerando a Carter como su rival más formidable. Solo para descubrir que no era más que un estafador con traje elegante. Así que me miró. El proyecto Ciudad Inteligente. Ya ganamos. Podría decirse que sí. Solo por una llamada. Sí. El silencio invadió la oficina, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Tras un largo momento, volvió a hablar en voz baja. Julián, ¿cuántas cosas hay de ti que no sé? Muchísimas, sonreí. Si quieres saber, te las puedo contar poco a poco. Me miró con una expresión llena de emociones. ¿Por qué me ayudas? Trabajas para mi empresa, dije, y tu orgullo no debería ser pisoteado por alguien como Carter Hayes. Así que decidí protegerlo. Dije la palabra, proteger, suavemente, pero me cayó como un rayo. Ava se estremeció visiblemente y un leve rubor le subió por las mejillas. Ya veo. Bajó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Si no hay nada más que hacer, debería volver al trabajo. Se giró para irse, como un ciervo asustado. Espera, grité. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la tarjeta de crédito. Es tuya. Se giró, abriendo mucho los ojos al ver la tarjeta. ¿Qué es esto? Yo me encargo de los gastos de tu familia, dije. La matrícula de tus hermanos, la manutención de tus padres. La empresa lo cubrirá todo a partir de ahora. Considérelo una bonificación ejecutiva especial. No puedo aceptarlo, se negó de inmediato. No es caridad, dije, mirándola fijamente a los ojos. Ava, eres el activo más valioso de esta empresa. Asegurarme de que puedas trabajar sin preocuparte por nada más es la mejor inversión que esta empresa puede hacer. Tómalo, dije, suavizando mi tono. Considérelo la primera orden oficial de su nuevo presidente. Me miró, con los labios entreabiertos como si fuera a discutir. Pero no dijo nada. Regresó al escritorio, tomó la tarjeta y la apretó con fuerza. Gracias. Esta vez, la frialdad y la distancia habían desaparecido de su voz. En su lugar, había una nota de suavidad que nunca había oído. El colapso de Sterling Tech fue más rápido de lo que yo mismo había anticipado. En cuanto se supo del escándalo de plagio y fraude, el precio de las acciones se desplomó. En 3 días, la empresa había perdido el 90% de su valor de mercado. Carter Hayes fue puesto bajo custodia policial para ser interrogado. Ganamos el contrato de Smart City sin competencia. La oficina estaba exultante. Todos elogiaron a Ava, aclamando su ingenio estratégico por guiarlos a la victoria. Solo Ava sabía la verdad. Todo fue por mi culpa. En la fiesta, bebió un poco de vino, algo raro de ver. Tenía las mejillas sonrojadas. Se acercó a mí con su copa en la mano. Señor Cole, me gustaría proponer un brindis. No me llame más señor Cole, dije. Llámame Julián. Hizo una pausa. Luego, una pequeña sonrisa adornó sus labios. Era una vista rara. Y era hermosa como el primer deshielo de la primavera. Julián, dijo mi nombre suavemente. Esto es para decirte gracias. Hizo una pausa. Y lo siento. Sabía por qué se arrepentía. De todos sus juicios y malentendidos sobre mí. Todo eso es cosa del pasado, dije, chocando mi copa contra la suya. De ahora en adelante, estamos en el mismo equipo. Ella asintió y se bebió toda la copa de vino tinto de un trago. Después de esa noche, nuestra relación entró en una nueva fase, más sutil. En el trabajo, ella seguía siendo la directora ejecutiva,
decidida y formidable. Y yo era el presidente, quien ocasionalmente opinaba. Pero fuera de la oficina, empezamos a cenar juntos y a conversar. Me contó sus frustraciones en el trabajo. Le conté anécdotas vergonzosas de la universidad. Descubrí que no era una reina de hielo en absoluto. El hielo era solo un muro que había construido para protegerse. Con la guardia baja, era increíblemente encantadora. Lloraba desconsoladamente con una película triste y reía como una niña cuando comía algo delicioso. Un viernes, me dijo que iba a volver a su pueblo natal el fin de semana. Mis padres quieren darte las gracias en persona, dijo, con cierta timidez. De acuerdo, dije. Estoy libre este fin de semana. Iré contigo. ¿Tú? Preguntó ella, sorprendida. ¿Qué? ¿No soy bienvenida? No, no es eso. Sus mejillas se sonrojaron de nuevo. Es solo que me preocupa que tu faetón no llegue a las carreteras cerca de mi casa. Me reí. No te preocupes. Conduciré otra cosa. El sábado por la mañana, fui a recogerla. Iba en una vieja Ford F-150 destartalada. Cuando vio la camioneta, se quedó boquiabierta. Tú conduces esto. ¿Qué tiene de malo? Le di una palmadita al capó. Un clásico americano, duro como una roca, puede ir a cualquier parte. Me miró con total incredulidad, pero aún así subió. Al llegar a la autopista, puse rock clásico a todo volumen y canté a pleno pulmón. Ella se sentó a mi lado, mirando por la ventana, con los hombros temblorosos. Sabía que intentaba no reírse. Cuando llegamos a su casa, sus padres se alegraron muchísimo de verme. Me tomaron de la mano, me dieron las gracias e insistieron en que me quedara a cenar. Su madre preparó un festín enorme de comida campestre increíble y sencilla. Durante la comida, su padre preguntó de repente, Julián, tú y nuestra Ava están saliendo, ¿verdad? 8. Ava se atragantó con una cucharada de sopa, farfullando y tosiendo. Su cara se puso al instante del color de un tomate maduro. Papá, ¿de qué estás hablando?, exclamó, golpeándole la espalda mientras intentaba recuperar el aliento. Julián y yo somos solo colegas. Colegas. Su padre no parecía convencido. Un compañero conduce una camioneta vieja y destartalada a cientos de kilómetros solo para cenar en medio de la nada. Exactamente, intervino su madre. Me gustó Julián desde el momento en que lo vi. Es guapo y muy educado. Ava, más te vale no dejar que se te escape. Mamá. Ava parecía querer que el suelo se la tragara entera. Observé su estado de nerviosismo con inmensa diversión. Carraspeé, dejé el tenedor y miré a sus padres con expresión seria. El señor y la señora Monroe. Empecé. Ava me miró con pánico. Le guiñé un ojo. La verdad es que llevo bastante tiempo persiguiéndola. Ava levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por la sorpresa. Pero es un poco tímida. Continué con calma. Todavía no ha dicho que sí. Lo sabía. Su padre se dio una palmada en el muslo. Esa es nuestra Ava. Siempre tan reservada. No se preocupe, señor, le dije. Soy un hombre paciente. Creo que con suficiente persistencia, puedo conquistarla. Bien dicho. Su padre levantó su vaso de whisky. Vamos, Julián. Tomemos una copa. Levanté rápidamente mi copa. Por usted, señor. El whisky me quemó al bajar. Debajo de la mesa, Ava me pisó fuerte. Hice una mueca de dolor, pero mantuve una sonrisa en la cara. El resto de la cena continuó en esa atmósfera maravillosamente extraña. Sus padres me veían ahora como su futuro yerno. Ava pasó todo el tiempo cabizbaja, comiendo en silencio, con las puntas de las orejas rojas como un rayo. Después de cenar, me arrastró al patio. Julian Cole, ¿de qué demonios estás hablando ahí dentro?, susurró furiosa, mirándome fijamente. ¿Qué quieres decir? Estaba diciendo la verdad. Dije inocentemente. Tú. Cuando me perseguiste, balbuceó. A partir de ahora, dije, mirándola fijamente a los ojos.
Ella se quedó atónita en su silencio, mirándome fijamente, completamente perdida. El cálido sol de la tarde iluminaba el fino y suave vello de su rostro. Sus largas pestañas temblaban. Yo. Si no estás de acuerdo, volveré ahí y les diré a tus padres que todo fue una broma. Hice ademán de darme la vuelta. Me agarró del brazo. No, dijo ella con un tono de urgencia. Mis padres están envejeciendo. No pueden soportar ese impacto. Así que la miré, esperando. Su voz era apenas un susurro. Lo dejaremos así por ahora. Me soltó el brazo y volvió corriendo a la casa. La vi irse con una sonrisa triunfal en el rostro. Cuando llegó mi hora de irme, sus padres me acompañaron hasta las afueras del pueblo. Qué pena verme partir. Julián, vuelve a visitarnos cuando quieras. Así lo haré, señor y señora Monroe. Cuiden bien de nuestra Ava, ¿me oyen? No se preocupen, mamá y papá. Las palabras se me escaparon sin que pudiera detenerlas. Sus padres se quedaron paralizados un instante y luego estallaron en carcajadas. Ava, de pie junto a ellos, se puso de un rojo carmesí que le llegó hasta el cuello. Cerró el puño y me dio un puñetazo juguetón en la espalda. Deja de decir tonterías, la regañó, pero no había ninguna fuerza detrás. El viaje de vuelta fue completamente diferente al de ida. El aire en la camioneta se llenó de una dulzura nueva y silenciosa. Ya no miraba por la ventana. En cambio, me miraba furtivamente. Cuando la pillaba, se daba la vuelta rápidamente. ¿Por qué me miras?, pregunté. No, dijo a la defensiva. Crees que soy guapo, ¿verdad? Estás muy engreído. Si no soy guapo, ¿por qué me buscas? Se quedó callada. Un momento después, preguntó en voz baja, ¿llamaste a mi papá? Papá, sí. No puedes llamarlo así. Debería parar. Se quedó callada otra vez. Por el retrovisor, vi cómo las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa. Esta mujer era adorablemente testaruda. De vuelta en la oficina, nuestra relación se convirtió en un secreto a voces. Todos lo sabían, pero nadie dijo nada. Mark empezó a tratarme no solo como a la realeza, sino como al heredero forzoso. Estaba constantemente en mi escritorio, haciendo reverencias y rascando la cabeza. Señor Cole, su té. Señor Cole, le traje fruta fresca. Me alegró mucho que así fuera. Con Ava dirigiendo la empresa con tanta habilidad, mi función como presidente consistía principalmente en tomar el té, leer las noticias y, ahora, disfrutar del inicio de un romance. La vida era buena. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, mi padre me llamó. Hijo, oí que por fin convenciste a Ava. Las noticias corren rápido. Claro que sí. Toda la empresa habla de ello. Dijo, riendo. Buen trabajo. Tienes más juego que yo. Hizo una pausa. Y hablando de eso, tengo algo serio que discutir. ¿De qué se trata? La semana que viene tu abuelo cumple 80 años. Quiero que traigas a Ava a casa para que conozca a la familia. Me quedé atónito. ¿Ya? ¿Cómo que ya? No te estás haciendo más joven, dijo mi papá. Esta es la oportunidad perfecta para hacerlo oficial. Sí, está decidido. No te atrevas a arruinarlo. Colgó antes de que pudiera protestar. Con el teléfono en la mano, sentí una oleada de ansiedad. Ava y yo apenas estábamos empezando. ¿Ahora se suponía que debía presentarla a toda mi familia? ¿Aceptaría siquiera? Caminé hacia su oficina y dudé en la puerta. Respirando hondo, la abrí. Estaba revisando un documento y levantó la vista al verme entrar. ¿Qué pasa? Me sentí sorprendentemente nervioso. Necesito preguntarte algo. Adelante. El cumpleaños de mi abuelo es la semana que viene y mi familia quiere que... Antes de que pudiera terminar, sonrió. De acuerdo, dijo. Su aceptación fue tan rápida, tan simple, que me pilló completamente desprevenido. ¿No estás nerviosa?, pregunté. ¿Por qué debería estarlo?, respondió con un brillo juguetón en los ojos.
Es hora de que la familia conozca a la novia, ¿verdad? Me miró, con un brillo de confianza total que me dejó sin aliento. La fiesta del 80 cumpleaños de mi abuelo fue un gran evento en la finca privada de nuestra familia en el campo. Todos mis tíos, tías y primos estaban allí. Para cuando llegué con Ava, el largo camino de entrada ya estaba lleno de coches de lujo. Ava llevaba un vestido de noche que le había elegido, un vestido azul pálido que realzaba su piel clara y su elegancia relajada, haciéndola parecer una diosa de la luna. Me apretaba el brazo con fuerza, con la palma húmeda de sudor nervioso. No tengas miedo. Le apreté la mano. Estoy aquí. Asintió y respiró hondo. Entramos al gran salón y al instante nos convertimos en el centro de atención. Sentí decenas de ojos fijos en Ava, curiosos, evaluándola, algunos abiertamente envidiosos. Mis padres corrieron a saludarnos. Oh, tú debes ser Ava, dijo mi madre, tomándole las manos y sonriendo radiante. Eres aún más hermosa que en las fotos. Es un placer conocerla, señora Cole, dijo Ava tímidamente. Oh, nada de eso de la señora Cole, intervino mi padre. Ya era hora de que empezara a llamarnos mamá y papá. La cara de Ava se sonrojó aún más. Intervine rápidamente. Papá, mamá, no la asusten. Llevé a Ava a conocer a mi abuelo. Vestía una elegante chaqueta roja de seda, y se veía elegante y lleno de vida sentado a la cabecera de la mesa principal. Ava presentó el regalo que había preparado, un tapiz bordado a mano de pinos y grullas, símbolos de longevidad. Mi querida Ava, qué atento, dijo mi abuelo, aceptando el regalo con una cálida sonrisa. Eres una buena chica. Se quitó un brazalete de jade de la muñeca. Era de un verde translúcido deslumbrante. Mira, esto es un detalle de tu abuelo. Le puso la pulsera a Ava en la muñeca. Ella se quedó atónita. La pieza era, sin duda, invaluable. Abuelo, esto es demasiado. No lo puedo aceptar. Tonterías. Es una reliquia familiar y de la nieta política de la familia Cole. Debe estar en tu muñeca, dijo con firmeza. El término, nieta política, resonó en las mesas cercanas. Vi cómo cambiaban las expresiones de mis parientes, sobre todo las de mis primas. Miraban a Ava con una mirada penetrante. Sabía que todas, en algún momento, habían deseado casarse conmigo. Ahora bien, un don nadie se había abalanzado y se había llevado el premio. No estaban contentos. Efectivamente, poco después de empezar la cena, mi prima Samantha se acercó con una copa de champán. Julián, ¿no nos vas a presentar?, preguntó, sin sonreír del todo mientras miraba a Ava. Esta es mi novia, Ava Monroe, dije. Ava, esta es mi prima, Samantha. ¿Señorita Monroe? Samantha miró a Ava de arriba a abajo. ¿Y dónde trabajas? Trabajo en la empresa de la familia de Julian, respondió Ava con calma. Ay, Samantha alargó la palabra. Así que eres empleado, vaya. Debes tener unas habilidades impresionantes para ascender desde la oficina hasta la mesa familiar de Cole. El insulto fue duro y feo. El rostro de Ava palideció levemente. Estaba a punto de soltarme, pero Ava me apretó la mano suavemente. Le sonrió a Samantha. Te equivocas, Samantha. No subí. Julián me trajo aquí en bandeja de oro. Me apretó el brazo con más fuerza. Dijo que simplemente no podía vivir sin mí. La cara de Samantha se puso pálida. Los familiares que habían presenciado el intercambio se quedaron atónitos y en silencio. No esperaban que esta mujer tranquila y elegante tuviera una lengua tan afilada. Le sonreí a Ava, con el corazón henchido de orgullo. Esa es mi chica. Samantha, derrotada, murmuró una excusa y se fue. Le hice un gesto a Ava con el pulgar para que subiera a la mesa. Bien hecho. Claro, susurró ella, levantando la barbilla con orgullo. No se llega a director ejecutivo siendo un pusilánime. El resto de la noche transcurrió tranquilamente. Tras el ataque fallido de Samantha, nadie más se atrevió a desafiar a Ava. Al terminar la fiesta, mis padres insistieron en que Ava se quedara a pasar la noche. Es muy tarde. Tenemos muchas habitaciones.
La de al lado de la de Julián está lista para ti. Ava dudó, pero mi mamá la tomó de la mano y la llevó arriba. La seguí, sonriendo como una idiota. Más tarde esa noche, después de ducharme, fui de puntillas a su habitación. Justo cuando iba a tocar, la puerta se abrió. Ella también acababa de ducharse y llevaba un pijama rosa de dibujos animados. Su cabello aún estaba húmedo y su rostro estaba fresco y radiante. Parecía menos una directora ejecutiva y más la vecina de al lado. ¿Qué? ¿Qué haces aquí?, balbuceó, sorprendida de verme. Solo quería ver si estabas cómoda. Estoy bien. Me froté las manos. Parece que el aire acondicionado de mi habitación está roto. Parpadeó. ¿Y? Tengo un poco de frío, dije, poniendo mi cara más patética. Me miró fijamente unos segundos. Entonces su rostro se tiñó lentamente de un intenso carmesí. Se mordió el labio y se hizo a un lado. Bueno, puedes entrar, murmuró, con voz apenas audible. Mi corazón dio un vuelco. Entré. Su habitación olía dulcemente a ella. Me dejé caer en su cama inmediatamente. Ah, tu cama es mucho más suave que la mía. Se quedó junto a la puerta, retorciéndose las manos. ¿Estás durmiendo aquí? ¿Dónde más? Le di una palmadita al espacio vacío a mi lado. Puedes venir conmigo. Su cara estaba prácticamente humeante. Dormiré en el sofá. Agarró una almohada y se dio la vuelta para irse. Me levanté de golpe y la agarré, tirándola de vuelta a la cama. Soltó un pequeño grito y se desplomó en mis brazos. Su cuerpo era suave y cálido. No te vayas, le susurré al oído. Quédate conmigo un ratito. Dejó de forcejear. Su cuerpo seguía tenso, pero no me apartó. La abracé, respirando el aroma limpio de su cabello, sintiendo una paz que nunca había conocido. Nos quedamos allí, en la silenciosa oscuridad, abrazados. Después de un rato, sentí que su respiración se hacía más profunda y regular. Bajé la vista. Se había quedado dormida, acurrucada en mis brazos como un gatito, con una leve y dulce sonrisa en los labios. Al ver su rostro sereno, sentí que mi corazón iba a estallar con una sensación que solo podía describir como felicidad. Me incliné y le di un suave beso en la frente. Buenas noches, mi Theo. No, mi niña. Después de conocer a la familia, Ava y yo ya estábamos oficialmente casados. Mis padres ya estaban preguntando por las fechas de la boda. ¿Por qué preguntarle a Ava? Se sonrojó y dijo que lo dejaría en mis manos. Inmediatamente decidí que nos casaríamos el mes siguiente. La noticia causó un revuelo en toda la empresa. Mark Johnson, nuestro siempre entusiasta gerente de proyecto, colgó un póster gigante de nosotros en el vestíbulo con la cursi descripción, una pareja hecha en el cielo. Era de lo más cutre, pero me encantó. Me encargué yo mismo de todos los preparativos de la boda, pues quería que Ava se centrara en su trabajo. Desde el lugar hasta el vestido y los recuerdos de la fiesta, me aseguré de que todo fuera perfecto. Iba a darle la boda del siglo. Una semana antes del gran día, la llevé a la prueba final de su vestido de novia. Cuando salió del probador con su vestido blanco con incrustaciones de diamantes, juro que se me paró el corazón. Era impresionante. Una princesa de cuento de hadas. ¿Cómo me veo?, preguntó con una sonrisa tímida. Hermosa, dije, acercándome y tomándole la mano. Eres la novia más hermosa que he visto en mi vida. Mientras estábamos en nuestro momento, una voz inoportuna interrumpió. Vaya, si es Ava Monroe. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Me giré y vi a un hombre de traje negro cerca, con una mujer muy maquillada del brazo. Lo reconocí al instante, Richard Sullivan, el exjefe de Ava en el banco de inversión. El que la había acosado. El que había tratado con mi padre. ¡Qué mala suerte! La cara de Ava palideció. Instintivamente intentó esconderse detrás de mí. La mirada de Sullivan la recorrió, impregnada de malicia. ¿Nos vamos a casar? ¿Quién es el afortunado? Él es un hombre afortunado por haber conquistado a una belleza tan capaz como tú. Fingía no saber quién era yo. Sabía que era intencional.
Eso no es asunto tuyo, dije con frialdad. Ah, pero somos viejos colegas, dijo Sullivan con una sonrisa babosa. Tengo que felicitarla. Sacó un sobre rojo de su bolsillo. Un pequeño regalo. No lo tomé. No somos amigos. Oh, pero sí, dijo con desdén. Ava y yo somos muy unidos. Sé todo tipo de secretos sobre ella que tú desconoces. Sus palabras estaban cargadas de insinuaciones. Ava temblaba. Richard, ¿qué quieres?, preguntó con voz temblorosa pero firme. Nada importante, respondió encogiéndose de hombros. Solo para charlar mientras tomábamos un café. Ha pasado tanto tiempo. Te he extrañado. Su mirada era como una serpiente, enroscándose a su alrededor. Eso fue todo. Vi rojo. Me puse delante de Ava, protegiéndola por completo. Lo diré una última vez. Ver. No te hagas el engreído, chico. El rostro de Sullivan se ensombreció. Que tengas dinero no significa que puedas hacer lo que quieras. Tengo suficientes trapos sucios sobre Ava como para arruinar su reputación para siempre. Si no quieres que tu linda prometida se convierta en el chiste de toda la ciudad, serás más amable conmigo. ¿De verdad? Me reí, amenazando lo único a lo que no respondo. Saqué mi teléfono y llamé a Leo. Leo, necesito una verificación de antecedentes. Me llamo Richard Sullivan. Trabajé en Sterling Investments. Quiero toda su ropa sucia. Ahora bostezó Leo al otro lado. Jules, me llamas por nimiedades como esta. Bien, dame 5 minutos. Colgué y miré a Sullivan, cuya cara empezaba a palidecer. 5 minutos, dije. Espero que tus secretos sean jugosos. Su bravuconería empezó a desmoronarse. Tú no puedes asustarme. No he hecho nada malo. Pero la mujer que iba de su brazo ya intentaba zafarse. Menos de 5 minutos después, mi teléfono vibró. Un archivo de Leo. Lo abrí. Era una lista completa de los logros de Sullivan. Malversación de fondos, soborno y cosas peores. Había registros de chat y vídeos donde aparecía usando su cargo para coaccionar a sus subordinadas. Hubo más de una víctima. Le tendí el teléfono para que lo viera. ¿Debería leer esto en voz alta? A Sullivan se le borró la cara. Miró la pantalla, temblando como una hoja. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste esto? No necesitas saberlo, dije. Solo necesitas saber que lo tengo. Guardé mi teléfono. Ahora, llévate tu basura y lárgate de mi vista antes de que cambie de opinión y envíe esto a la policía. Sullivan se desplomó, con las piernas a punto de hundirse. La mujer que lo acompañaba gritó, se soltó el brazo y echó a correr. No, por favor, no llames a la policía. Gimió, arrastrándose hacia mí. Lo aparté de una patada. Fuera. Se puso en pie y corrió como el perro que era. Me volví hacia Ava. Me miraba fijamente, con los ojos rojos y brillantes por las lágrimas contenidas. La abracé. Está bien. Le susurré, acariciándole la espalda. Se acabó. Finalmente se derrumbó, sollozando en mi pecho, liberando años de dolor y humillación acumulados. La abracé fuerte, dejándola llorar hasta desahogarse. Cuando terminó, me miró con los ojos hinchados y rojos. Gracias. Tonta, dije, secándome las lágrimas. No tienes que agradecerme. Soy tu marido y no dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. La boda se celebró en un jardín junto a un acantilado con vistas al océano. El clima era perfecto, con sol y una suave brisa marina. Me quedé al final del pasillo, con el corazón latiéndome con un nerviosismo que nunca antes había sentido. Cuando empezó la música, la vi caminando lentamente hacia mí del brazo de su padre. Con su vestido blanco, y la luz del sol filtrándose a través del velo, era la cosa más hermosa que jamás había visto. En ese momento, supe que era el hombre más afortunado del mundo. Su padre puso su mano en la mía. Hijo, te doy mi tesoro más preciado, dijo con la voz cargada de emoción. Si alguna vez le haces daño, te cazaré. Lo prometo, papá, dije,
apretando la mano de Ava. Pasaré mi vida amándola y protegiéndola. Nos presentamos ante el oficiante e intercambiamos nuestros votos. Julie y Cole aceptan a Ava Monroe como su esposa, para tenerla y sostenerla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, para amarla y cuidarla, mientras ambos vivan. Sí, acepto, dije con voz retumbante, deseando que todo el mundo la oyera. Y Ava Monroe aceptan a Julie y Cole como su esposo, para tenerla y sostenerla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, para amarla y cuidarla, mientras ambos vivan. La miré. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y felicidad. Sí, acepto, dijo. El oficiante nos declaró marido y mujer. Le levanté el velo y la besé. Sus labios eran suaves y dulces. El mundo estalló en vítores y aplausos a nuestro alrededor. La levanté y la giré. Esposa, grité. Esposo, se rió ella. Para nuestra luna de miel, no volamos a una isla exótica. Saqué mi viejo Ford F-150 y emprendimos un viaje improvisado por carretera por todo el país. Visitamos su pequeño pueblo natal, mi campus universitario y muchísimos lugares más. No teníamos plan ni destino. Dormimos en la parte trasera de la camioneta, mirando las estrellas y hablando durante horas. Me dijo que nunca se había sentido tan libre. Le dije que sentía lo mismo. Mi vida entera había sido un guión preescrito. La escuela, la herencia, el deber. Era un aburrimiento. Entonces llegó ella, una luz brillante que le daba vida y significado a todo. Un mes después, regresamos a la ciudad. Mis padres ya estaban preguntando por los nietos. No tenía prisa. Sabía qué sucedería cuando llegara el momento. De vuelta en la oficina, no había cambiado mucho. Ava seguía siendo la poderosa directora ejecutiva, aunque ahora la miraban con un nuevo nivel de admiración y envidia. Después de todo, era la esposa del presidente. Seguía siendo el presidente sin intervención, aunque añadí una cuna a mi oficina con anticipación. Un día, durante una reunión de la junta directiva, Ava sintió náuseas de repente y salió corriendo de la sala. Poco después, entró en mi oficina con un informe de laboratorio en la mano, con una mezcla de sorpresa y alegría en el rostro. Me lo entregó. 2 líneas rojas. Me quedé atónito. ¿Voy a ser papá? Sí, asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Bailé de alegría, levantándola del suelo y haciéndola girar. ¡Qué bueno! Eres mi estrella de la suerte, Ava. Estaba saltando por la oficina como un niño pequeño. Mark oyó el alboroto y asomó la cabeza. Vio la escena y una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. Felicitaciones, señor Cole. Felicidades a todos. Declaré que todos en la empresa reciben doble bonificación este mes. 10 meses después, Ava dio a luz a un bebé sano. Se parecía mucho a mí de bebé. Mis padres estaban encantados. Mi abuelo lo llamó Adam Monroe Cole. Dijo que esperaba que nuestro hijo fuera tan brillante como su madre y supiera apreciar a su esposa, como su padre. La noche de su primer mes, lo sostuve en mis brazos, de pie junto a los ventanales de nuestro apartamento. Ava se apoyó en mí y juntos contemplamos las brillantes luces de la ciudad. Julián, dijo de repente. Gracias. ¿Por qué? Por llegar a mi vida y por permitirme convertirme en la persona que siempre debí ser. Me incliné y le besé la frente, luego la suave mejilla de nuestro hijo. Yo también, dije. Gracias, mi amor. Tú eres quien completó mi vida. Afuera estaba el deslumbrante horizonte de la ciudad. Adentro estaba mi mundo entero. Así es como se siente la felicidad, pensé.